Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Javier Gómez y hoy vamos a hablar sobre el pasado simple. Vamos a ver su estructura, cuándo usamos este tiempo y qué partículas lleva. Espero que os guste y que os sirva de mucha ayuda. Y sin más, dentro vídeo. Bueno, hola de nuevo. Como hemos dicho en la presentación, vamos a explicar hoy el uso y la estructura del pasado simple, ¿vale? Os dejaré aquí arriba un enlace para que podáis ver un vídeo donde explicaba las diferencias entre el pasado simple y el pasado continuo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos con ello. Vamos a ver primero para qué se utiliza, para qué utilizamos el pasado simple. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que el pasado simple va a indicar una acción pasada. Esto es obvio. Estamos hablando del pasado simple, pues indicamos una acción pasada. Pero la característica de esta acción pasada es que tiene que ser una acción acabada. Acabada en el tiempo. El tiempo en el que yo incluya esa acción tiene que ser un tiempo acabado, que no tiene ninguna relación con el presente. Por ejemplo, ayer. Ayer es un tiempo acabado, no tiene relación con hoy, que es el presente. O por ejemplo, la semana pasada. La semana pasada es un tiempo ya acabado. Sin embargo, si yo digo, por ejemplo, esta semana, la acción, el tiempo, perdón, sería un tiempo no acabado, ¿vale? O por ejemplo, en vez de ayer, yo digo hoy, y eso sería un tiempo no acabado. Luego es una acción pasada en un tiempo acabado, ¿de acuerdo? Y hemos visto lo que indica que el tiempo es acabado. Bien, ese es el principal uso del pasado simple, pero tiene otro que es parecido al del presente simple, ¿de acuerdo? También os dejaré un enlace donde podéis ver las diferencias entre el presente simple y el presente continuo. Bien, el presente simple, lo normal que indica el presente simple es una acción habitual, algo rutinario. Bueno, pues el pasado simple también puede indicar una rutina, pero en este caso obviamente en pasado, ¿vale? Por ejemplo, la acción She always got up at 7. She always got up at 7. Ella siempre se levantaba a las 7, ¿vale? Es un verbo que está en pasado, la acción es pasada, es acabada, ¿vale? Pero además indica una rutina del pasado. ¿De acuerdo? Bien, pues estos serían los dos usos del pasado simple. Primero, una acción pasada, que además tiene que estar en un tiempo acabado. Y segundo, una rutina del pasado. Bien, pues visto esto, vamos a meternos ya con la estructura del pasado simple. Y vamos primero con la afirmativa. En la afirmativa tengo el sujeto. Recordad que en inglés siempre tiene que aparecer el sujeto de la frase para que sepamos de quién se está hablando, quién es el que realiza la acción del verbo, ¿vale? Seguido por el verbo, que en este caso va a venir en su forma de pasado. Bien, y aquí tenemos que tener en cuenta si es un verbo regular o si es un verbo irregular. Si es un verbo regular, recordar que a los verbos se le añadía la terminación ed para formar su pasado, ¿vale? Por ejemplo, jump, jumped, o stop, stopped. Le añadimos ed. Os dejo también por aquí arriba un vídeo que explica cómo se pronuncia esta terminación en los verbos regulares cuando los ponemos en pasado. Bien, y si es un verbo irregular, pues va a tener su forma particular, ¿de acuerdo? Recordar que las listas que estamos estudiando de verbos irregulares, pues cada verbo tiene una forma para su pasado y otra para participio, ¿vale? Pues esos son los verbos irregulares. Bien, pues la afirmativa, sujeto
y ese verbo en pasado, ¿vale? Seguido por los complementos que pueda tener la frase. Esa sería la estructura de la afirmativa. Vamos con la estructura de la negativa. En la negativa tenemos que hacer una separación entre lo que son verbos auxiliares de lo que son verbos no auxiliares, ¿vale? Cuando hablamos de verbos auxiliares, nos estamos refiriendo a una serie de verbos que tienen unas características propias, y entre ellas está el que puedan hacer la negativa y la interrogativa sin necesitar otro verbo que les ayude, ¿vale? Estos verbos son, por ejemplo, el verbo to be, el verbo have got, can, must. Bien, pues estos verbos tienen entre otras características, tienen esta, que para hacer la negativa no necesitan ningún otro verbo. Por lo tanto, tendríamos que poner el sujeto, ese verbo, más not, más los complementos, ¿vale? Sin embargo, si estamos hablando de un verbo no auxiliar, la estructura sería sujeto, más did, not, y el verbo, y esto, cuidado, en su forma de infinitivo, ¿vale? Vamos a parar un momentito en esto. Cuando veíamos el presente simple, decíamos que para formar la negativa utilizábamos la partícula don't, o el verbo auxiliar don't, o su forma de tercera persona, doesn't. Bien. Y el verbo en esa oración negativa ya no podía llevar la S o la ES de la tercera persona, puesto que ya esta partícula, este verbo, me indicaba que era presente, que era negativo y que además estaba en tercera persona. Bien, pues lo mismo que pasa ahora en pasado, cuando utilizamos la partícula de pasado did, didn't, en este caso, ¿vale? El verbo va a perder su forma de pasado, ¿vale? Convirtiéndose otra vez en infinitivo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner un ejemplo para que veamos eso. Luego hay que tener en cuenta siempre que cuando utilicemos la partícula did, el verbo pierde el pasado y pasa a su forma de infinitivo. Vamos a poner unos ejemplos. Vamos a poner primero un verbo auxiliar. She was with her friends. Y estaba con sus amigos o con sus amigas, ¿vale? Bien, el verbo de la frase es un verbo to be, que es un verbo auxiliar. Por lo tanto, la negativa, lo único que tengo que hacer es añadirle a ese verbo la partícula de la negación not. She was not with her friends. ¿De acuerdo? Luego, cuando es un verbo auxiliar, lo único que hacemos es añadirle not. Recordar que esto se puede contraer y sería wasn't. Siempre la contraída, la short form, N, la comita, el apóstrofe y la T. Bien, ¿qué pasaría si tenemos un verbo no auxiliar? Por ejemplo, she bought a present yesterday. Ella compró un regalo ayer. She bought a present yesterday. Bien, si yo quiero hacer la negativa, como este verbo es un verbo no auxiliar, necesito, como hemos dicho, el auxiliar did, con la negación. Y el verbo pasa a su forma de infinitivo, ¿vale? Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Y el resto de los complementos, a present yesterday. Bien. Esto siempre muy en cuenta, ¿de acuerdo? Siempre que utilicemos la partícula did, en negativo, el verbo pasa a su forma de infinitivo, ¿vale? Recordar que este verbo también se puede contraer didn't. She didn't buy a present yesterday. O she did not buy a present yesterday. Pues esa sería la estructura de las oraciones en negativo de pasado simple.
con verbos auxiliares y con verbos que son no auxiliares. Bien, vamos ahora con la interrogativa del pasado simple. Bien, en las interrogativas recordamos que hay dos tipos de interrogativas. Las que son las yes, no questions o las que son las information questions. Preguntas que se responden con un sí o con un no, o preguntas en las que nos están pidiendo algo más de información. Bien, pues aquí tenemos que hacer otra vez la diferencia entre verbos auxiliares y verbos no auxiliares. Si el verbo es auxiliar, pues lo único que hacemos es pasar ese verbo delante de toda la frase, seguido del sujeto y los complementos si los llevara. Pero si es un verbo no auxiliar, tenemos que volver a utilizar la partícula did para las interrogativas, seguido del sujeto, del verbo, y al igual que hemos dicho antes, siempre que utilicemos la partícula did, el verbo pasa a su forma de infinitivo. Luego, did, sujeto y verbo en infinitivo. Fijaos en el orden de una interrogativa, ¿vale? Ese es el orden, sujeto más verbo, es el orden de una afirmativa. Para hacer una negativa, lo único que hacemos es pasar delante el verbo auxiliar. Y el orden no va a cambiar, ¿vale? El verbo delante, eso pasa en los verbos que son auxiliares. En los no auxiliares dejamos el mismo orden, pero ponemos delante el auxiliar did. Bien, vamos con las interrogativas con un pronombre interrogativo. En este caso, volvemos a hacer la diferencia entre verbos auxiliares y verbos no auxiliares. Si es un verbo auxiliar, pues, igual que antes, pronombre interrogativo, el verbo, que aquí sí se cambia el orden porque es un verbo auxiliar, el sujeto y los complementos que llevara. Y si es un verbo no auxiliar, pues la interrogativa sería pronombre interrogativo, did, sujeto, verbo en infinitivo nuevamente y los complementos, ¿vale? Prestar mucha atención al orden de las interrogativas, ¿de acuerdo? No cambio este orden, siempre es sujeto y verbo en infinitivo. Lo que tengo que hacer es poner delante el auxiliar did y delante el pronombre interrogativo. Pero el orden no va a cambiar, mientras que aquí en los verbos auxiliares el verbo sí pasa delante del sujeto. Vamos a poner un ejemplo. Cogemos la misma frase de antes, ¿vale? La pongo en afirmativa. She was with her friends. Bien, la interrogativa sería pasando el verbo auxiliar delante de toda la frase. Was she with her friends? ¿De acuerdo? Verbo auxiliar delante del sujeto. Y si quisiéramos hacer una interrogativa con un pronombre, ¿vale? Por ejemplo, ¿dónde estaba ella? Where was she? Ponemos el orden de la interrogativa, que es pasando el verbo auxiliar delante, y delante de todo, pues ponemos el pronombre interrogativo. Vamos a hacer ahora la otra, la interrogativa de la frase, que era She bought a present. Bien, la interrogativa, como este verbo es un verbo no auxiliar, tenemos que utilizar el interrogativo, el auxiliar de la interrogativa did. Did she y el verbo que pasa a su forma de infinitivo. Did she buy a present? Fijaos que el orden de la afirmativa es el mismo. Lo único que cambia es que el verbo pasa a su forma de presente, de infinitivo, perdón. Pero el orden, sujeto y verbo, es exactamente el mismo. Y lo que hacemos es poner delante el auxiliar. Igual pasa si fuese una interrogativa con un pronombre interrogativo, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué compró ella? What did she buy? Volvemos a fijarnos, el orden de la afirmativa no va a cambiar, sujeto y verbo, pero delante ponemos el auxiliar did y
al principio de todo, el pronombre interrogativo. Hemos visto la estructura de la afirmativa, sujeto y verbo en pasado, teniendo en cuenta qué tipo de verbo es. La negativa, ¿de acuerdo? Donde teníamos que hacer la diferencia entre verbos auxiliares y verbos que no lo eran. Y por último, la estructura de la interrogativa, ¿de acuerdo? También con la diferencia entre verbos auxiliares y verbos que no lo son. Bien, antes de irnos al último punto del pasado simple, os vuelvo a poner la frase She was with her friends, porque me quiero centrar un momentito en el verbo to be, ¿vale? El verbo to be en pasado tiene dos formas, que son was y were, dependiendo del sujeto que lleve en ese momento la frase. Con was será para los sujetos en singular y la tercera persona, ¿vale? Y were será para los sujetos en plural. ¿De acuerdo? Recordad que este puede ser singular, porque puede ser tú, pero también puede ser plural, porque puede ser vosotros. Bueno, pues sea singular o plural, siempre que sea you, utilizamos la partícula were. Y cuando sea singular o tercera persona, la forma del verbo was, ¿vale? Bien, y también referido al was y al were, al verbo to be en pasado, tenemos que a ese verbo se le puede añadir esta partícula, que es there, ¿vale? Puede ser there was o puede ser there were. ¿Cuándo? Cuando queremos decir que había en singular o había en plural. Por ejemplo, there was a table, ¿vale? Había una mesa en singular, o había 3 mesas en plural. Recordar que esta partícula también, esta estructura también está en presente, ¿vale? Pero en vez de was sería is y en vez de were sería are, ¿vale? Pues en vez de there was a table sería there is a table, ¿vale? Para decir en lugar de había, hay una mesa, y aquí en vez de había 3 mesas, hay 3 mesas, utilizamos el verbo to be en su forma de presente o de pasado. Pues vamos ya con el último punto, que son las partículas de tiempo que podemos utilizar con el pasado simple. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Pues lo primero que hemos dicho cuando hemos empezado a explicar este tema es que el pasado simple indica una acción pasada y acabada. Por lo tanto, las partículas tienen que hacer referencia a un tiempo acabado. Por ejemplo, yesterday significa ayer. Por ejemplo, last, a la que se le añade last week, last month, last year, ¿vale? La semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Fijaos que no le ponemos el de delante, ¿vale? Solo last week o last month, porque si ponemos el de, le vamos a cambiar el sentido y ya no sería la semana pasada, sería la última semana. Entonces, para decir la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, siempre la partícula last sin el de. Y por último, una partícula de pasado también, partícula de tiempo de pasado, que significa hace, ¿vale? Bien, vamos a poner un ejemplo con esta partícula. My friends arrived 3 days ago. Fijaros en este orden. En español nosotros decimos que mis amigos llegaron hace 3 días. Sin embargo, en inglés la partícula hace, ago, se coloca al final del tiempo que queramos expresar, ¿de acuerdo? Siempre al contrario que en español. En español es hace 3 días, en inglés 3 days ago. Por lo tanto, my friends arrived
3 days ago. Bueno, chicos y chicas, pues esta ha sido toda la explicación de hoy. Espero que os haya servido y que os haya aclarado las dudas. Cualquier cuestión, cualquier cosa, cualquier duda, pues me lo dejáis en los comentarios e iremos respondiendo a vuestras cuestiones. Espero que os haya gustado y si es así, por favor, dejadle un like, os suscribís a mi canal, activáis la campanita para que podáis recibir enseguida el aviso de que he subido un nuevo vídeo y espero veros en el próximo vídeo.